Hola, ¿cómo te encuentras? Bienvenido, te habla tu amigo, tu hermano Fran Rodríguez, desde el Ministerio Fran Rodríguez, desde el gran estado de Arizona al suroeste de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, dependiendo de la hora en que estás viendo este video, donde vives, donde resides, te doy la más cordial bienvenida en el nombre poderoso de Cristo Jesús aquí al canal de Frank Rodríguez Ministries o Ministerio Frank Rodríguez, un ministerio online de proclamación y enseñanza de la palabra de Dios. Como tú has podido notar si sigues aquí el canal, aquí enseñamos la palabra de Dios de manera literal. Tenemos distintos tipos de videos que tienen que ver con exposiciones bíblicas, seminarios bíblicos, donde conversamos sobre artículos bíblicos que se han llevado a cabo y un sinnúmero de temas que tratamos aquí en el canal. Y muchos de estos videos los ven muchísimas personas como tú. Sin embargo, para la plataforma de YouTube, son pocas las personas que lo miran porque YouTube los evalúa en base a los likes que se le pueda dar al video. De esa manera también YouTube recomienda el video. Yo te invito a que antes de que prosigas aquí con el video, puedas dar un like, hacer tus comentarios siempre de una manera correcta, seria y responsable, para que de esa forma el canal pueda seguir creciendo y pueda seguir llegando la palabra de Dios, alcanzando a más, para que escuchen porque necesitan la palabra de Dios. Así que nuevamente bienvenidos a Fran Rodríguez Ministries. Nuestro Padre Dios nos ha creado, nos ha traído aquí a esta tierra, a este planeta. Y cada uno de nosotros tiene un propósito principal. Propósito de alabar y adorar a Dios. Luego viene el propósito de presentar su palabra, de llevar su evangelio, de poder alcanzar a todos aquellos que todavía no han sido alcanzados y de hacerles ver mediante la palabra de Dios que son, al igual que nosotros, pecadores. Lo único que nosotros somos unos pecadores regenerados por la muerte de cruz, en la cruz del Calvario, de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que nos ha reconciliado con nuestro Padre. Pero somos pecadores y tenemos que estar en todo momento, todos los días, en cada ocasión, manteniéndonos, estudiando, escuchando la palabra de Dios y desarrollándonos en el conocimiento de ella y así espiritualmente. Sin embargo, hay muchísimas personas que todavía la palabra no los ha alcanzado por distintas razones que todos conocemos. Hay países donde no se permite el cristianismo, no se permite la iglesia, no se permite el evangelio, no se permite la presentación de la palabra de Dios. En el caso de que se pudiera hacerlo, los hermanos cristianos están expuestos a la muerte, a la persecución, a la cancelación, a el cierre, destrucción, quema de iglesias, etcétera. Hay otros lugares donde se intenta ocultar la palabra de Dios mediante los medios de prensa. Se tergiversa la palabra de Dios. No se permite la apología o la defensa de la palabra de Dios. Entonces, nosotros los cristianos tenemos la encomienda que nos dejó nuestro Señor Jesucristo de ir por todos los lugares, por todas partes del mundo, llevando la palabra, llevando su evangelio y haciendo discípulos en todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entre todos esos hijos, entre toda esa creación de Dios, siempre nos damos cuenta que en algún lugar sobresale alguien. En algunos lugares empezamos a conocer sobre algunas personas
que Dios le ha dado un poder de convocatoria, le ha dado un poder de enseñanza, le ha dado un poder de presencia que va a ayudar a la exposición de la palabra de Dios, a alcanzar a aquellos que todavía no han sido alcanzados. Sin embargo, Dios mismo sabe que esa persona, con todas esas atribuciones que Él le ha dado, van a entrar y van a conseguir y van a ser confrontados y van a tener problemas que con toda posibilidad o probabilidad pueden ser problemas físicos, atentados contra su vida espiritual y más allá atentados contra su vida física. La pasada semana, pues todo acá en los Estados Unidos y en distintas partes del mundo, nos enteramos y fue como una explosión en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, del asesinato del joven ministro y cristiano conservador Charlie Kirk, en una universidad del estado de Utah, por acá, cerca del estado de Arizona, haciendo frontera. Charlie Kirk era un joven, 31 años, casado, con dos niñas pequeñas, que había fundado y desarrollado lo que se conoce como Turning Point USA, punto de quiebra Estados Unidos. Y su misión era compartir sus creencias y sus valores conservadores que provienen de su creencia en Dios, en Jesús como Señor y Salvador, en la palabra de Dios recogida en un libro que se llama la Biblia. Él entendió que tenía que comenzar a llevar el mensaje hacia los jóvenes que están siendo destruidos en nuestras naciones con ideologías, con ideas, con teorías, con creencias distintas a lo que dice el Señor, lo que dice la palabra de Dios. Y la mayoría de esos jóvenes están siendo atacados desde ese lado, del lado del enemigo. Se encuentran en las universidades. Charlie Kirk y Turning Point USA comenzaron y siguen y seguirán llevando a cabo una campaña de visita a campus universitarios, donde Charlie Kirk ponía una carpa, había silla, y se invitaba a todo aquel que así lo deseara a poder hablar, poder discutir, poder polemizar con él sobre distintos temas que la Biblia condena o que Turning Point le presenta a las comunidades universitarias de que son temas que van en contra de los valores personales, de la cultura personal, de los valores y la cultura nacional conservadora de la gran nación norteamericana, y así sucesivamente en otros países. Él no tenía temor alguno en conversar con personas, con jóvenes como él, que tuviesen puntos de vista distintos. Y allí en sus mensajes, que usted los puede ver aquí en su canal de YouTube, usted puede ver la libertad, el respeto que se le brindaba a todos aquellos que querían ir a participar y que en muchas ocasiones utilizaban el tiempo no solo para conversar o discutir sobre ciertas ideas, sino para atacar las ideas y las creencias de Charlie Kirk. Pero con todo eso, Charlie Kirk permitía que la situación corriese y que lo importante era que la juventud pudiera escuchar lo que él quería explicar. Todos sabemos que hay personas que no les caemos bien físicamente, no les caemos bien emocionalmente, como tampoco les caemos bien con nuestras creencias. ¿Y qué ha sucedido? Que ante esa situación de que hay personas que no les caemos bien con nuestras creencias,
ha sucedido la muerte mediante asesinato en esta universidad en Utah de Charlie Kirk, un joven hijo de Dios, esposo, padre, hijo, sobrino, tío, con un gran porvenir para alcanzar a muchísimos jóvenes en los Estados Unidos de Norteamérica. Para muchos se ha convertido en un héroe, para otros en un mártir, para aquellos que de alguna manera en algún momento lo seguimos, se ha convertido en un hermano más directo de cada uno de nosotros. Sin embargo, la muerte de Charlie Kirk no es la única muerte basada en las creencias, basada en los valores, basada en el deseo de hacer lo correcto según la palabra de Dios. La Biblia nos trae un sinnúmero de ejemplos de personajes que fueron asesinados, crucificados. Y recordamos los apóstoles, menos el apóstol Juan, todos fueron crucificados, decapitados, etcétera, por llevar a cabo la palabra del Señor. No se les permitía hablar la palabra del Señor, no se les permitía discutir la palabra del Señor. Hasta el apóstol Pablo, que invitaba a los griegos y a todos a tener polémicas con él sobre distintos temas, también fue perseguido, fue torturado, estuvo preso y en muchas ocasiones estuvo a punto de la muerte, hasta que así sucedió. Juan el Bautista fue decapitado, se pidió su cabeza. Y así fue lo que sucedió. Porque Juan estaba trayendo la palabra y estaba dando la enseñanza y la prédica de las cosas incorrectas que no se debían de hacer. Resultado, la muerte. No hay temor de Dios en muchísimas personas que han sido alcanzados por una ideología que va en contra de todos los valores del Señor, contra de la familia, contra el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y muchos de esos jóvenes, el destino ya predispuesto los lleva a cometer actos como este que sucedió con Charlie Kirk. Pero sin embargo, como decía en la Biblia, hay muchísimos ejemplos. Y yo quiero compartir contigo dos de esos ejemplos. Quiero compartir el ejemplo de la primera muerte, del primer asesinato que se conoce en la historia. Y trata acerca de Abel. Abel tenía su hermano Caín, ambos hijos de Adán y Eva. Y usted sabe y lo puede conocer esta historia cuando va al capítulo 4 de Génesis. Según el relato bíblico en el libro de Génesis, capítulo 4, la muerte de Abel fue el primer asesinato en la historia de la humanidad y fue causado por su propio hermano Caín. O sea, un miembro de su propia familia, un miembro de su propia sangre, un hijo de sus propios padres, causó la muerte de su hermano menor, Abel. Ahora, ¿cómo fue esa muerte y por qué? ¿Cómo fue esa muerte y por qué? El motivo fue, ambos hermanos, Caín era agricultor y Abel era un pastor de ovejas. Ambos hermanos presentaron ofrendas a Dios. Uno era agricultor, Caín, otro era pastor de ovejas, Abel. Y ambos le presentaron ofrendas a Dios. Dice la Escritura que la ofrenda de Abel consistía en los primogénitos de sus rebaños, aquellos nacidos primero de sus rebaños
él escogía esos primeros. Si nacían 5, él escogía el primero como una ofrenda para Dios. Así que la ofrenda de Abel, que consistía en los primogénitos de sus rebaños, fue vista con agrado por Dios. Mientras que la de Caín, que eran frutos de la tierra, no lo fue. Esto generó una profunda envidia y enojo en Caín. Ambos le llevan ofrendas a Dios. Abel, que es un pastor de ovejas, la ofrenda que le presenta a Dios es el primogénito de sus rebaños. Y Caín, que es un agricultor, le lleva ofrendas a Dios de los frutos de la tierra. Sin embargo, dice la Escritura que la ofrenda de Abel fue recibida por agrado por Dios, no así la ofrenda de Caín, lo cual generó una profunda envidia y enojo en Caín. Caín, lleno de resentimiento, invitó a su hermano Abel al campo y una vez allí se levantó contra él y lo mató. Mire lo que sucede, el acto como se da. Lleno de envidia, Caín invita, estando lleno de resentimiento, invita a su hermano Abel al campo. No dice cómo, no dice a qué. Lo invitó al campo, tal vez a dar un paseo. Y una vez allí en el campo, se levantó contra él y lo mató. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Que la envidia, el resentimiento puede estar presente en la familia, en tu propia familia. No solamente en la vecindad, no solamente en el lugar de trabajo, no solamente en las organizaciones a las que perteneces, sino que la envidia, el resentimiento, el enojo, el desagrado en algún miembro de la familia, inclusive siendo ese miembro mayor que tú, lo puede llevar a ¿qué? A cometer un acto tan despreciable como el que cometió Caín. Engañar a su propio hermano, llevarlo al campo, estando solos, y le da muerte. Es importante que nosotros sepamos y conozcamos sobre este tipo de situaciones. Y no pensemos que los problemas están fuera de nuestro lugar, están alejados. Como dice el refranero, el enemigo duerme contigo. Y, y es más lamentable si ese enemigo es familiar tuyo. Así que Caín, lleno de resentimiento, invitó a su hermano Abel al campo y una vez allí se levantó contra él y lo mató. Sin temor ninguno, sin temor al Señor. ¿Pero por qué lo mató? Por envidia. Estaba lleno de resentimiento. Porque no pudo soportar, no pudo aceptar que Dios aceptara la oferta, la ofrenda de Abel con agrado y no la de él. Eso trajo unas consecuencias. Después de la muerte de Abel, Dios confrontó a Caín. Escuche bien. Escuche bien y escuche cómo es la justicia de Dios. Y si a usted la justicia de Dios no le cabe en su mente, usted tiene que seguir leyendo la palabra del Señor. Después de la muerte de Abel, Dios confrontó a Caín. Dios lo confrontó. Dios sabía que era él. Dios supo que él era el que lo asesinó. Él fue el que lo mató. Dios confrontó a Caín, quien mintió. O sea, Caín le miente a Dios sobre el paradero de su hermano. Dios le habla y dice, ¿dónde se encuentra tu hermano? Parafraseando la escritura. Y Caín mintió sobre el paradero de su hermano. Como castigo, Dios maldijo a Caín, lo maldijo. Soltó una palabra de maldición sobre Caín. Y cuando Dios soltó la palabra de maldición, maldijo todo lo que podría suceder a través de Caín, con Caín, sobre Caín y lo que están alrededor de Caín.
Dios maldijo a Caín, haciéndolo un vagabundo y fugitivo en la tierra. Pero, pero imagínense ahora lo que Dios hizo. Mire la justicia de Dios. Mire el amor de Dios. Dios lo maldijo haciéndolo un vagabundo y fugitivo en la tierra. Y le puso una señal para que nadie lo matara a pesar de su crimen. Dios lo hizo un vagabundo y fugitivo en la tierra. Sin embargo, le puso una señal, no sé qué tipo de señal fue, lo marcó, le hizo algo, para que todo aquel que lo pudiera ver, nadie lo matara, a pesar de su crimen. Esa es la justicia de Dios. Ahí hay parte, perdón de Dios, porque Dios no le devolvió la muerte física de su hermano Abel a Caín, pero Dios lo castigó. ¿Cómo? Lo maldijo y lo hizo un vagabundo y un fugitivo en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Vagaba por todos lugares, no podía estar tranquilo en ningún sitio. Estaba en fuga en todo momento. ¿Por qué? Porque posiblemente lo estaban persiguiendo, lo estaban buscando. Los demás familiares, los amigos, los vecinos posiblemente. Pero Dios, con todo eso, le puso una señal para que nadie lo matara. Este es un asesino, este es un vagabundo y un fugitivo, pero yo no quiero que lo maten. Es como cuando uno escucha en ocasiones, en algunos lugares, sobre personas que son criminales, personas que son que han llevado a cabo una tarea en contra de su propio país, en contra de su propio pueblo, que ha atormentado a su gente, que han asesinado a su gente, que han matado a su gente. Y usted escucha comentarios como estos. Queremos que lo agarren, no que lo maten, sino que lo dejen vivo, para que durante los tiempos que viva, los últimos años que viva, viva recibiendo el rechazo de parte del país, de parte del pueblo. Y va a andar como Caín, vagabundo y fugitivo. Ahora bien, ese es el caso de Abel. Ahora hay un segundo caso. Es el que se considera la muerte, el asesinato del primer mártir en la Escritura, en la Biblia. Y se trata de Esteban. Dice que la muerte de Esteban se relata en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, y es considerada el primer martirio cristiano. ¿Cómo y por qué sucedió esta muerte, este asesinato? Te voy a dar el motivo. Esteban fue uno de los primeros diáconos de la iglesia cristiana primitiva, conocido por su sabiduría, milagros y por predicar con gran fervor. ¿Predicar qué? La palabra de Dios. ¿Predicar qué? El evangelio de Jesús. ¿Predicar qué? Las buenas nuevas. Predicar el arrepentimiento. La popularidad de Esteban y sus enseñanzas, que hablaban de Jesús como el Mesías y criticaban a las autoridades judías por su apego al templo y a la ley, le ganaron la enemistad de varias sinagogas. ¿Ve usted algún paralelismo entre Esteban y el joven ministro cristiano Charlie Kirk? Se llevó a cabo un juicio y Esteban fue llevado ante el Sanedrín, que era el consejo judío, donde se le acusó de blasfemia, o sea, hablar en contra de Dios, hablar cosas sobre Dios que no eran. Se le acusa a Esteban, tergiversando, difamando, mintiendo sobre lo que Esteban decía, cambiando, podríamos decir,
las declaraciones de Esteban. En su defensa, Esteban dio un largo y elocuente discurso en el que repasó la historia de Israel y acusó a los líderes religiosos de resistirse al Espíritu Santo y de haber traicionado y matado al justo, a Jesús. Lo llevaron ante Sanedrín, lo acusaron de blasfemia, que era para crucificarlo, era para asesinarlo, según este consejo judío, que era el Sanedrín. Sin embargo, Esteban tuvo la oportunidad de defenderse y utilizó el tiempo para dar un largo y elocuente discurso en el que repasó paso a paso la historia de Israel. Sin embargo, para muchos en el día de hoy podrían decir que cometió el error más grande de su vida, el error que permitió que le quitaran su vida. Acusó a los líderes religiosos de resistirse al Espíritu Santo. Así como Jesús acusó a los fariseos y a los saduceos y a todos ellos, llamándolos en muchas ocasiones hipócritas, que tergiversaban la palabra de Dios, que ponían y le quitaban a la palabra del Señor, que decían y mandaban a otros a hacer y ellos no hacían ni movían nada, ningún dedo movían. Jesús los acusaba. Pues Esteban acusó a los líderes religiosos de resistirse ¿a qué? Al Espíritu Santo y de haber traicionado, escuchen bien esta palabra, traicionado y matado al justo. Los acusó. Ustedes traicionaron a Jesús y ustedes fueron los que mataron a Jesús, como decía él, al justo. El acto, el discurso de Esteban enfureció tanto a sus oyentes como los discursos de Pablo enfurecían a los griegos cuando Pablo empezó a hablar acerca de la resurrección. Todo estaba muy bien hasta que Pablo tocó el tema de la resurrección. El discurso de Esteban enfureció tanto a sus oyentes. Los mensajes, las pláticas de este joven Charlie Kirk enfurecían a muchos de los oyentes, a muchos de los participantes. Los enfurecía. Y dice que llenos de ira, todos esos que escuchaban a Esteban, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo lapidaron, lo apedrearon hasta la muerte. No soportaron las enseñanzas, no soportaban el discurso de Esteban, no soportaban que Esteban los acusaba, no soportaban que Esteban los ponía en la palestra pública, no soportaban que Esteban los ponía a contradecirse a sí mismo. No soportaban a Esteban. Y llenos de ira, dice la Escritura, que lo arrastraron, lo agarraron y lo arrastraron por toda la ciudad. Y lo lapidaron, lo apedrearon hasta la muerte, lo asesinaron. ¿Por qué? Porque no soportaban su discurso, no soportaban su mensaje, no soportaban su acusación, no soportaban sus ideas, no soportaban sus creencias. Lo apedrearon hasta la muerte. Sin embargo, escuche bien las últimas palabras de Esteban. Mientras Esteban era apedreado, tuvo una visión en la que vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Antes de morir, Esteban oró a Dios para que recibiera su espíritu y en un acto de perdón similar al de Jesús, pidió al Señor que no se les tuviera en cuenta este pecado a sus verdugos. Uno de los que presenció y aprobó su muerte fue un joven llamado Saulo.
de Tarso, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. Uno de los que estuvo allí, que vio, presenció y disfrutó de su muerte, era un joven llamado Saulo de Tarso, que la escritura nos dice luego que se convirtió en el apóstol Pablo y luego de nuestro Señor Jesucristo, el más grande de los mártires, de los hijos de Dios. Luego en otro video vamos a hablar acerca de cómo era Pablo perseguido por lo mismo, por sus discursos, sus prédicas, sus enseñanzas, sus regaños, hasta que lo llevaron a la muerte. Te traigo estos dos ejemplos bíblicos, el de Abel, el primer asesinato de la historia, y la muerte apedreado, lapidado del diácono Esteban, que se relatan en los Hechos de los Apóstoles y que fue considerado el primer mártir cristiano. Estos dos ejemplos, aparte del ejemplo principal de la Biblia, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nos demuestran que todos los que creemos en Dios, en Jesús como Salvador y Señor de nuestras vidas, que creemos en el Evangelio de Cristo, que creemos en la palabra de Dios de manera literal, estaremos expuestos a la ira, al resentimiento, a la molestia, al enojo, a la venganza, a la rencilla de todos aquellos que no creen como nosotros. Y el ejemplo de Charlie Kirk lo tenemos presente. Abel, Esteban, y en esta última semana, Charlie Kirk. Espero que haber compartido contigo esta pequeña reflexión, si se puede llamar de esta manera. Te invito a que vayas a la palabra de Dios, vayas al capítulo 4 de Génesis, leas sobre la muerte de Abel, vayas al libro de los Hechos, capítulo 7, vayas y consideres leer y estudiar la muerte sobre el primer mártir cristiano, Esteban. Así que te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Será hasta una próxima ocasión y te invito nuevamente a que le des like a este video y compártelo para que otros lo puedan ver. Dios te bendiga.